Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el nombre del Señor, aleluya. Te invito a que en esta mañana te pongas sobre tus pies y que juntos adoremos el nombre del Señor, aleluya. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tú me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Mi vergüenza me sepultó, me escondía de ti, Señor, mas tu me liberó. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Rey. Vamos con las palmas, aleluya. De mi pecado me rescataste, tu gloria cadena se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Gracias, Rey. Glorioso día, aleluya. Si es para el Señor, dáselo fuerte, aleluya. Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Nos unimos en el Espíritu a adorar su nombre, amén. Y declaramos que se escuche el sonido del cielo en este lugar, aleluya. Al cantar en el Espíritu, en el lenguaje del Espíritu, nos unimos en su Espíritu.
Somos uno en tu espíritu. Al cantar en el espíritu, en el lenguaje del espíritu, nos unimos a tu espíritu. Somos uno en 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 tu espíritu. Sonido del cielo. 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 Aleluya. Gloria a Jesús. Somos uno con el Padre. Aleluya. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno en el Espíritu. Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno en el Espíritu. Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón. Sonido del cielo, 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 sonido del cielo. Aleluya. Gloria a Jesús. Sí, Señor, aleluya. Se escucha el avivamiento venir a este lugar. Gloria a Jesús, aleluya. Escucho las de avivamiento descender. 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 Sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo, Vamos, sonido del cielo, a la canción sonido del cielo, para nuestro Dios. sonido del cielo, sonido del cielo. Aleluya. Sí, te adoramos, Señor. Aleluya. Y con ustedes, Obed. Aleluya. Somos uno en el espíritu y con el corazón de Dios, hablando en un solo idioma y a una sola voz. Espíritu Santo, crea esa unidad aquí, que desde el cielo su voz se manifiesta en mí. Úsame a mí, heme aquí, y que de mi vientre nazca el sonido que quieras tú decir, desatando misterios, secretos y tesoros. En la unidad está el poder, con tu voz con la que oro. Aleluya. Gloria a Jesús. Nos unimos al sonido. Aleluya. Gloria a Jesús. Te adoramos. Sí, Señor. Aleluya. Vamos, canta con nosotros. Sonido del cielo, que se escuche tu voz. Sonido del cielo, 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 sonido del cielo. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Dáselo fuerte al Padre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Nazareno. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya.
Vamos a derramar nuestra adoración delante del Señor. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Vine a entregarte todo lo que soy. Llena mi habitación. Hazlo ahora. Dejaré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Derramo del perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Derramo del perfume sin Sí, Señor. donde a solas puedo adorarte. Sin que me importe nada, no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Pues no hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Aleluya. Oh, no hay lugar más hermoso. Yo quiero que tú entiendas que estás en la casa de tu Padre. Aleluya, y que tenemos libertad. Oh, gloria para adorarle. Oh, gloria, tú eres nuestro Dios y nos complace adorarte. Sí, Señor. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte. Pues no hay lugar que se compare. No, Señor. Donde a solas puedo adorarte. perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz,
la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo del perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu Nuestra adoración mirada. es para ti. Perfecta fue esa cruz, Oh, es para ti, Señor. la que me dio el acceso Oh, lo entregamos, para poder hallarte el perfume, Señor, en mi que lugar suba como olor secreto. fragante ante tu presencia. Pues no hay Aleluya, lugar tú que eres se bueno. compare, donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare, Queremos adorarte, Dios. donde a solas puedo adorarte. Oh, aleluya, aleluya. Oh, me rindo solo a Él. Toda adoración es tuya. Oh, derrama tu perfume. Oh, derrama tu perfume en el altar. Derramo del perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Bueno, Dios. Gracias, Señor. Mi alma te adora, Señor. Bueno es. Si es a Él, dáselo fuerte en esta mañana. Aleluya. Poderoso Dios. Dios, tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno. Puedes decirle, tú eres bueno, Señor. Si Él nos tiene aquí es porque su bondad no se ha acabado. Aleluya, su misericordia y su gracia. Su misericordia y su gracia. Su amor inagotable, su amor inagotable. Bueno eres. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer
Señor, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Hey, Yeshua. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes hoy un tema que es un tema que nosotros estamos viviendo. Y aunque ustedes abran los ojos ahora mismo y despierte y abra sus oídos y despierte como de esa dimensión grande donde Dios lo ha metido a usted, nosotros estamos viviendo un proceso de transición. Dígale al que está a su lado, transición. Y ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes, hermano, en este día, transición. Pero para eso, hermano, nosotros vamos a ir al libro de Mateo, su capítulo 9, versículo 14 al 17. Si usted quiere lo puede leer en Lucas 5, del 33 al 39, o en mismo Marcos, capítulo 2, 21 al 22. Eso es lo maravilloso que tienen los evangelios sinópticos, esos tres primeros evangelios, que son relacionados entre sí y nos lanzan esa historia. Uno nos dice un punto de vista, otro nos le dice de otro punto de vista, pero nos la lanza la misma historia, así como la lanza Mateo en el capítulo 9, versículo 14 al 17. Así mismo nos la lanza Lucas en el capítulo 5, 33 al 39, pero también Marcos nos la tiene igualdada en el capítulo 2, versículo 21 al 22. A mí me gusta leerla en Marcos, pero hoy la voy a leer en Mateo. Me gusta más el libro de Marcos, pero hoy la voy a leer en Mateo 9, del 14 al 17, hermano, ¿verdad? Así que nosotros vamos a... Santo sea el nombre de Dios. Así que leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 14, 17, dije, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios. En su Biblia aparece con un tema, pero no se preocupe. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Damos gracias a Dios por esta palabra que son benditas desde la creación. Damos gracias a Dios por ella y esperamos que sean benditas también en nuestros corazones y de multiplicación, Padre amado. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias Señor. Amén, amén. Entramos al tema de la transición. Como dije al principio, estamos viviendo un tiempo de transición en nuestra vida. En nuestra congregación estamos viviendo un tiempo de transición. Día tras día nosotros vivimos momentos y tiempos de transición. La transición puede ser un estado, pero también se puede convertir en un tiempo. La transición nosotros podemos definirla de esta manera. Es el estado intermedio entre uno y el antiguo, o sea, entre el que tenemos y en el nuevo que vamos a concebir. En este tiempo de transición llega un cambio. O sea, que el tiempo de transición, el momento de transición que vivimos, no solamente se refiere a un cambio, sino también se refiere a una condición. Diga conmigo, condición y tiempo. Entonces, otra definición que podemos encontrar por transición es la siguiente. Para poder hablar de la transición en la Biblia, yo tuve que estacionarme entre dos libros, hermano. Yo tuve que detenerme entre dos libros. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Yo tuve que ponerme en el medio. En este periodo se le llama periodo intertestamentario. O sea, entre los dos testamentos. Pero también este periodo tiene un nombre. Este periodo se le conoce como 400 años de silencio, donde la voz de Dios no se escuchaba. O sea, que el pueblo de Dios venía desde Nehemías 13, donde Nehemías dio una profecía, donde Nehemías habló sobre el pueblo, lo que iba a acontecer con el pueblo, hasta el capítulo 1 de Malaquías, donde Malaquías habla de una profecía que fue la última del Antiguo Testamento, y desde entonces el pueblo no hubiese escuchado la voz de Dios. Diga conmigo, transición. El pueblo se había perdido en un momento de transición porque no estaba escuchando la voz de Dios. Y hablé ahorita que hay que tener cuidado con quien habla a través del micrófono para guiar las ovejas. O sea, que si el pueblo de Dios, que es guiado por Dios, por su voz, no escucha la voz de Dios, no va a tener quien lo dirija, o no va a tener a quien escuchar para irse por una dirección donde quiere que Dios camine. La transición está sujetamente relacionada con lo que tiene que ver dirección. Y es necesario nosotros entender este proceso cuando lo vivimos. Cuando vivimos un proceso de transición, nosotros necesitamos una dirección. O a nosotros nos va a direccionar la desesperación, nos va a direccionar la hambruna, nos va a direccionar la falta de fe, o nos va a direccionar Dios quien nos dirige. Vamos a ver quién nos está dirigiendo en ese proceso. Y yo estoy seguro que a esta congregación y a nosotros es Dios que nos está dirigiendo. Por eso estamos viendo los resultados de crecimiento, por eso estamos viendo los resultados de firmeza, por eso estamos viendo los resultados de consagración, estamos viendo los resultados de solidación o solidificación, como se le puede decir. Cuando estamos viviendo un proceso de transición, nosotros entendemos que necesitamos una guianza. Amén. Y es por eso que recurrimos a la palabra. Y tengo que citar esto obligado, tengo que ponerme en medio de estos dos testamentos para entenderlo. El pueblo de Israel fue totalmente cautivo, ¿verdad? Estaban por los persas. En el tiempo en que los persas gobernaban el pueblo de Israel adoptó unas costumbres, hermanos, unas costumbres que eran totalmente aborrecidas por el Señor, unas costumbres que a Dios no le agradaban. En ese proceso de transición, no solamente no estaban escuchando la voz de Dios, sino que cuando durante esos 400 años el pueblo de Dios seguía haciendo aquello que estaba escrito, pero algunos se fueron tan al extremo que se fueron más, exageraron los escritos y le pusieron tanta carga al pueblo que ni siquiera ellos podían cumplirla. Jesús a uno de esos grupos le llamó sepulcros blanqueados, víboras, ¿verdad? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque hacéis la cosa de vuestro padre y no la de Dios. Estos se llamaban los fariseos. Este grupo comenzó su nombre como el de los santos. Este grupo comenzó como los santos y se unieron
a un grupo que era totalmente rebelde, que ellos estaban buscando unirse a ellos para así derrocar al que estaba en ese tiempo reinando. En el tiempo de Jesús, quien estaba reinando era Herodes. Pero ya Ptolomeo Filadelfo había dicho algo sobre este pueblo y había ejercido un mandato sobre ellos. Como se repartieron los mandatos, pues quedaron estos tetrarcas gobernando el pueblo de Palestina, se hicieron de esa tierra, porque cuando ustedes saben que un imperio conquista a otro, los territorios del imperio derrotado pasa a ser, ¿verdad?, pertenencia del imperio que ha ganado ahora. Y es algo que a nosotros en el sentido espiritual tiene que movernos grandemente. Cuando nosotros conquistamos un terreno como el que estamos conquistando, o como el que hemos conquistado donde estamos construyendo el templo, nosotros tenemos que saber algo. Hemos ganado algo terrenal, pero ¿sabes qué? Tenemos que ganar algo espiritual. Y la transición debe de hacerse de manera ferviente, de manera precisa, de manera constante, que ahí es que está el secreto, constante, para nosotros vencer en el reino espiritual y nosotros hacer esa transición de la oscuridad que se estaba viviendo en ese lugar, ahora llevar la luz. Pero ¿a través de quién va a llegar la luz? La transición de la oscuridad a la luz se va a hacer a través de nosotros. Lo que vamos de aquí hacia allá, se supone que nosotros tenemos que ir llenos de luz a donde hay oscuridad para así alumbrar allá. Tenemos que ir llenos de agua para darle al sediento, ¿verdad? La Biblia nos presenta a nosotros en el Nuevo Testamento como cisternas. Somos cisternas llenas de agua para darle agua al sediento que está en ese lugar. No solamente le vamos a llevar la luz, sino solamente también le vamos a llevar el agua para la sed. Pero hay algo importante, que esa casa, mientras yo estudiaba esta palabra, Dios trajo una palabra a mí. Y es que no solamente ella se va a llamar Shekinah, portadora de la gloria de Dios, es que se va a llamar Belén, casa de pan, porque hay hambrientos que van a necesitar, los que están por ahí, que van a necesitar de la palabra de Dios. O sea, esta palabra Dios me la dio a mí, yo me apoderé de ella. Y digo, tengo que hablar de esta palabra a la congregación, porque la congregación tiene que darse de cuenta. Y aunque lo saben, pues recordárselo. Es que no solamente vamos a llevar luz, no solamente vamos a llevar agua, sino que va a ser casa de pan. Y es que el hambriento va a encontrar allá la palabra que es el pan, la palabra que necesita. En este proceso de transición, hermano, nosotros nos estamos adueñando de tantas cosas. Dios ha depositado tantas cosas sobre nosotros. Sobre ti, hermano, ha depositado tantas cosas para este proceso de transición que muchas de ellas todavía no nos hemos dado cuenta. Santo sea el nombre. Yo solamente voy a dar una pincelada de algunas. Y es por eso que voy a dar una pincelada sobre la historia entre este periodo intertestamentario. Entre estos dos periodos. Y ¿sabes qué? Nosotros, durante esos 400 años de silencio, vamos a ver que en la Biblia la palabra de Dios, la voz de Dios no se escuchó por ningún lugar. La voz de Dios no se escuchó por ningún lugar. Tranquilo, hermano, que vamos a ir para el libro de Mateo ahora, sobre los vinos y los odres. No se escuchó la palabra de Dios, pero hay algo que nosotros podemos ver plasmado. Hay algo que nosotros podemos ver impregnado entre la palabra de Dios entre estos 400 años. Y es que aunque Dios no habló, el libro de Daniel, la profecía de Daniel, la profecía de Malaquías, se cumplió exactamente, cabalmente, como Dios le había mandado a decir en estos 400 años. Dios no habló, pero lo que Dios mandó a decirle con ellos, lo vivieron uno tras otro. Ustedes se van a hacer esclavos, van a salir de un imperio a otro, se van a esparcir, y luego que se esparza, volverán otra vez. Y se cumplió cabalmente en esos 400 años. Aunque Dios no habló, la palabra de Dios se cumplió. Y en un proceso de transición, hermano, vas a vivir la soledad. Dile que está a su lado, la soledad. Sí, en un proceso de transición vas a vivir la soledad. No hay un ejemplo más grande que hablar de transición en la cruz. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, refirió estas palabras en arameo. Y la palabra que refirió Jesucristo en arameo son un ejemplo y un testigo de que lo que hubiese vivido el pueblo no solamente cambió las cosas de hacer varón, el pueblo también cambió el idioma, porque en el tiempo en que estaba siendo gobernado Jesucristo era el idioma griego el que tenía dominio en ese tiempo. Pero la palabra que utilizó Jesús en la cruz, para que usted se recuerde, y si no lo sabía, para que usted lo sepa, eran palabras en arameo: Elí, Elí, lama sabachthani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús vivió la separación de los 400 años. Jesús estaba en ese momento totalmente cargando lo que era la lejanía de Dios durante esos 400 años. Durante ese periodo de silencio, Jesús habló al Padre: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús cumplió todo durante su trayectoria. Cumplió todo la palabra que vino a hacer desde los cielos, desde lo que Dios le puso allá en el cielo, desde la preexistencia de Juan 1, donde dice que Jesús estaba allá en el trono. Desde allá Jesucristo vino plasmado, totalmente codificado para cumplir lo que Dios había puesto en él. Todo el cambio que vivió Jesucristo no
pudo alterar nada en su proceso de cumplimiento de la palabra de Dios. Dígame bien, todo el sufrimiento que vivió Jesucristo no alteró nada de la palabra de Dios en su vida. Y no hay mayor ejemplo que citar de un proceso de transición que este periodo intertestamentario y la vida de Jesucristo. Jesucristo se presenta y dice esta palabra en la cruz, dándonos referencia y firmeza a nosotros, para que nosotros entendamos que lo que estaba viviendo el pueblo era algo mayor a lo que se estaba escribiendo solamente. La palabra lo redacta y usted lo lee, pero lo que estaba viviendo Jesucristo en el sentido espiritual era más terrible de la opresión que tenía en el sentido terrenal. Los impuestos que cobraban al pueblo no eran nada comparados con lo que estaban viviendo espiritualmente. No tenían templo. Se reunían en sinagogas. La sinagoga sustituyó al templo. En la sinagoga era donde se reunían todos los eruditos. En la sinagoga era donde se reunían a compartir la palabra todos ellos. Se convirtió en el centro de reunión. ¿Y quiénes la hicieron? Bueno, pues lo hicieron judíos exiliados. Como fueron conquistados, ¿verdad? Como fueron conquistados en ese tiempo por los griegos, le dieron el permiso de que volvieran a su pueblo y citaran la ley. De ahí es que viene la Septuaginta, donde Alejandro, ¿verdad? Juntó 72 hombres y en 72 días transcribieron el Antiguo Testamento al griego. 72 hombres, 72 días. La historia nos lo está enseñando. ¿Ves bien? La historia nos está diciendo a nosotros que el proceso que pasaron, que no tenían palabra escrita. Y cuando un pueblo no tiene una palabra escrita, no tiene guianza. No había palabra escrita, no había palabra audible. Dios no estaba hablando, pero tampoco la tenían escrita. Para transcribir este idioma, tuvieron que utilizar 72 eruditos. 72 días duraron para escribir. Y por eso se le llama el nombre de Septuaginta, que significa las 70. Es una historia, hermano, que nos enseña a nosotros que en el proceso de transición el pueblo estaba totalmente apartado de Dios, pero viviendo su voluntad sin darse cuenta. Porque aunque Dios no estaba hablando, tenían que totalmente cumplirse esta palabra a carta cabal. Porque Dios lo había dicho. Y en ese proceso de nacimiento de Jesucristo hay alguien que aparece. Hay alguien que Dios había predestinado para ese tiempo. Había alguien que Dios tenía guardado para ese tiempo. Su nombre era Juan el Bautista. Era el hombre que vino a abrirle los oídos. Era el hombre que vino a abrirle los ojos. Era el hombre que vino a enderezar al que estaba torcido para que tuviera el camino correcto. Y él le dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, que si Dios manda a un hombre a hablarle a su pueblo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, vos que clama en el desierto, dice Isaías, ¿verdad? Enderezad sus caminos, dijo Isaías antes es porque el pueblo no estaba bien, hermano. Es porque el pueblo necesitaba volver otra vez a donde estaba. O sea, que el proceso de transición en nuestra vida, estamos en la congregación muchas veces, pero puede ser, hermano, que estemos viviendo algo que no viene de parte de Dios en nuestra vida. Y es necesario nosotros abrir nuestros ojos espirituales. Es necesario ponernos de rodillas para nosotros entender y recibir cuál es el mandato, qué es lo que Dios ha dicho y por dónde debemos de caminar. Y usted sabe, hermano, se va a dar de cuenta en un proceso de transición que muchas veces vamos a levantar un negocio. Que muchas veces vamos a levantar un negocio y ese negocio no da pie con bola, como decimos los dominicanos. Vamos a levantar un proyecto y ese proyecto no da pie con bola, como decimos los dominicanos. Y vamos a levantar algo y no va a dar resultado. Vamos a unirnos, vamos a hacer alianza, hermano, y esa alianza no va a dar resultado porque esa alianza Dios no la quiere. Pero ¿sabe qué? Que en los momentos que nosotros estamos fracasando, en esos momentos que nosotros estamos pensando y haciendo las cosas con nuestra propia fuerza, con nuestra propia opinión, el Señor nos está dando a entender a nosotros, cada vez que comenzamos algo de esto que Él no lo ha aprobado, fracasamos al final. Y es dándonos a entender a nosotros, no ha sido aprobado por mí, vuelve otra vez a consultarme. Y me gusta esto porque hemos vivido esto. Hemos vivido en estos días, ¿verdad? Cuidado con las alianzas se predicaron en estos días, pero también nos han predicado en estos días que debemos tener cuidado, consultar a Dios antes de comenzar algo. Y no podemos borrar eso. Esas palabras están plasmadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Debemos consultar, buscar la dirección y tener cuidado con quién nos aliamos. En un proceso de transición, nosotros nos vamos a ver desesperados y tal vez vamos a tomar primero lo que llega. Ojo con esto. Cuando somos transicionados, tenemos necesidades. Y hay que tener cuidado con lo que llega a primera vista. Se puede pintar muy bonito la hermana, se puede pintar muy bonito el varón. Analícelo y pregúntele a Dios por ese varón y por esa hermana. A ver si es el que Dios ha mandado. En ese proceso de transición, nosotros necesitamos, muchas veces pasamos hambre y es necesario que el alimento que llega a nuestros oídos, hay que ver si es el que Dios ha mandado.
Santo sea el nombre de Dios. En un proceso de transición nos volvemos vulnerables. ¿Por qué? Porque nosotros queremos las cosas que estamos deseando desde el principio. Me han dicho que voy a ser próspero, que voy a expandirme, que voy a crecer, que voy a ser grande en Dios. Pero estoy viviendo un proceso de transición que esa palabra no se está viendo. Y eso fue que definimos al principio. Y es que cuando nos dan la palabra hay un proceso de transición hasta llegar a que se cumpla. Como dice un dicho dominicano, del dicho al hecho es mucho el trecho. Y durante ese trecho debemos nosotros estar totalmente apegados de Dios, para nosotros comprender y entender qué es lo que Dios está haciendo y qué quiere para nosotros hasta el final. Amén. Santo sea el nombre de Dios. O sea, que en el proceso de transición, hermano, vamos a tener ofertas que no vienen de Dios. En el proceso de transición vamos a tener negocios. Vamos a tener, van a aparecer dinero, va a aparecer comida, va a aparecer agua, va a aparecer cosas que necesitamos, que en realidad no necesitamos. Pero ojo con eso. En este proceso de transición hay que ver si Dios ha aprobado eso que está llegando a nuestra vida. Santo sea el nombre de Dios. Cuando vivimos un proceso de transición, nosotros debemos de totalmente ser dependientes de Dios. El pueblo que se quedó firme creyendo a Dios en ese proceso de silencio, donde la voz de Dios no estaba, pero sí la mano de Dios estaba en acción día tras día, estaba en acción día tras día en el pueblo de Dios, cumpliendo lo que hubieran dicho sus profetas, lo que él había mandado. Todas esas ofertas llegaron. Llegaron las ofertas del helenismo, que era la doctrina que quería implementar Alejandro, del que al traducir la Biblia, llevar su costumbre, era una costumbre bien piadosa, era una costumbre muy bonita, muy excelente. Ellos eran muy exagerados en mostrar todas las cosas buenas, en modernizar muchas cosas. Era muy buena para el pueblo, mucho modernismo, pero era una intención totalmente separada de Dios. Van a venir cosas a tu vida que vas a creer que va a desarrollar tu ministerio, que va a desarrollar tu carrera, que va a desarrollar tu negocio, pero ojo con esto, no son de Dios. No son de Dios, todas no son de Dios, y es necesario que en este proceso de transición hay que ver qué cosas vamos a recibir y a cuáles le vamos a cerrar la puerta. Vamos a estar con la puerta abierta para que Dios entre, pero tenemos que ser sabios y tener la visión puesta, porque van a haber cosas que el enemigo va a querer introducir a nuestra vida que no nos van a favorecer. Santo sea el nombre de Dios. Va a recibir ofertas hasta de cosas más baratas, pero que no fueron compradas, que fueron robadas. Vas a recibir ofertas de personas que no conocías, que van a llegar de repente a tu vida, te van a ofrecer para mejorar tu condición de vida. Pero ojo con esto, lo que Dios da no añade tristeza. Esas cosas van a añadir tristeza porque no van a ser direccionadas por Dios ni aprobadas por Él. Santo sea el nombre de Dios. Diga conmigo, transición. Así de difícil hablar de la transición, así difícil es vivirla. Así de difícil de hablar de ella, es difícil de vivirla. Así mismo como una joven que no ha quedado embarazada en su primer parto, en su primera gestación, se llama, los doctores están aquí, ¿verdad? En su primer proceso de gestación, ¿verdad? Ellos viven cambios tremendos en su vida. La joven que conocimos flaquita, ¿verdad? Ahora la persona, esa jovencita, ha engordado un poco, sus hormonas se han dislocado, como dicen, no conozco el término científico, pero se han dislocado sus hormonas. O sea, hay un cambio en esa joven que ha salido embarazada, ¿verdad? Ya no puede modelar el vestido que se ponía antes, lo tiene guardado ahí para cuando porque sabe que está viviendo un proceso de ¿qué? De transición. Ella era hija, pero ahora se va a convertir en un proceso de madre. Ahora ella va a saber la responsabilidad y el cuidado que tenía su madre hacia ella, lo va a tener con su hija. Por lo tanto, en el proceso de transición nosotros vamos a ¿qué? A adquirir nuevos conocimientos que no teníamos, y esos nuevos conocimientos son para firmarnos más en nosotros, en la fe del Señor. Esos nuevos conocimientos que vamos a adquirir es para nosotros más adelante e impartirlo con lo que vamos a parir. No sé si usted me entendió con el ejemplo. Es que nosotros estamos aquí en esta congregación pequeña, en estos cuatro, pero somos grandes. Somos en estas cuatro paredes, pero somos grandes. Gloria a Dios. No sé si tengo que repetírselo. Estamos en estas cuatro paredes, pero somos grandes. Dios nos va a ayudar a nosotros a entender en este proceso de gestación, de que estamos pariendo, a que van a haber cosas que van a cambiar en nuestra vida, y es para que nosotros entender y aprender que tenemos que alimentar a alguien más adelante. Amén. Santo sea el nombre de Dios. Diga conmigo, transición. Es muy difícil, santo sea el nombre de Dios, vivirla como tanto hablar de ella. Durante todo este tiempo la historia judía nos enseña a nosotros que en ese proceso de transición hubieron cosas muy malas en su pueblo. Hubieron cosas malas que Dios las rechazó totalmente, pero hay que hablar también de las cosas buenas. ¿De qué sucede? Que habían personas que se quedaron fieles sirviendo al Señor, que creían en el Mesías, que creían en aquel que venía a morir en la cruz para darle la libertad. Había un proceso, habían personas que vivieron el proceso de silencio, pero se mantuvieron firmes. Y ojo con esto, hermano, en un proceso de transición hay dos cosas que pueden acontecer en tu ministerio, en tu carrera. Hay dos cosas que pueden acontecer. Una, que se estanque durante toda tu vida.
que no es la que estamos predicando ni profetizando en esta mañana. Y otra que te pueda expandir, que puedas echar raíces y expandir y te pueda crecer tanto, llegar al nivel que Dios te ha llamado, a la madurez que Dios quiere que llegue en tu proceso de transición. A estas dos cosas pueden acontecer: morirte o sobrevivir. Pero ¿sabes qué? El proceso de transición que estamos viviendo nosotros es un proceso de vida, porque el que se muere no se multiplica, y tú y yo no estamos multiplicando. Por lo tanto, el proceso de transición que Dios ha puesto sobre nosotros es un proceso de vida, y para dar vida a alguien más. Santo sea el nombre de Dios. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de decir esto, pastora. Cualquier cosa usted me pone en disciplina. Santo sea el nombre de Dios. Eso fue jocoso, hermano. Y es que durante este tiempo yo he recibido 3 palabras, hermano. El Espíritu Santo no va a permitir nunca que usted hable. Si ustedes se pueden ver, la pastora cuando me dijo, varón Edilson, usted es responsable del domingo. La pastora no me dio tema. Y yo dije, Dios mío, tú estás metido en esto. Y han sido tres palabras que Dios habló a mi vida en estos días durante estado orando. Obvio, nosotros oramos. La primera palabra fue reforma. La segunda palabra fue cambio. Y la tercera palabra fue transición. Y yo le dije al Señor, Dios mío, yo quiero hablar de una de estas palabras para la congregación, y sé que va a ser de bendición, porque ha sido para cambiar mi vida, y yo sé que va a ser de bendición para la congregación también. Elegí esta tercera palabra porque, si ustedes pueden ver, esta palabra está mezclada a las dos anteriores. Una reforma son cambios, las reformas son reestructuraciones, y nosotros estamos siendo reestructurados. Es lo primero, estamos siendo reformados por Dios. La segunda palabra, que es cambio, está mezclada a las dos también. Por lo tanto, en un proceso de transición hay cambios, hay reforma, hay reestructuración. Y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios te está cambiando y reestructurando. ¿Para qué? Para que cuando llegues allá, la estructura que Dios quiere que tú plantes en otro es la estructura que Dios está poniendo en ti desde ahora, desde aquí, para que la ponga en aquel lugar cuando lleguemos. Es que la estructura que Dios quiere que pongamos es la de Él. Por eso estamos siendo cambiados. Si sientes que estás adolorido en estos días, si sientes que las cosas se te están poniendo difíciles en estos días, si sientes que tienes muchas adversidades en estos días, es porque Dios te está transicionando. Dios te quiere llevar hacia donde quiere que tú estés. Dios te quiere cambiar y llevarte con la estructura que Él quiere, no con la que tú has plantado en tu mente o la que has guardado en tu memoria. Santo sea el nombre de Dios. Y yo dije, esto no me corresponde a mí decirlo, porque yo no soy el líder principal. Pero yo sé que yo sé que ya Dios se lo ha revelado el líder. Y yo sé que el líder lo ha transmitido a nosotros. Si ustedes se ponen a ver en cada estudio bíblico que tenemos los martes, en cada reunión que tenemos con respecto a la palabra, hay una estructura que Dios está moldeando a nosotros. Y hay cambios que está haciendo en nuestra vida. Santo sea el nombre de Dios. Yo entré aquí con una visión y tuve que adaptarme a la visión. O sea que yo viví un proceso de transición. Y en ese proceso de transición había cosas que yo tenía erróneas. Por más tiempo que tenga en el evangelio, hay cosas que Dios te cambia. Y hay cosas que tienes que adaptarte a la visión donde está, porque tienes que trabajar según la visión donde llegas. Y tienes que adaptarte a la visión del líder. Dios te ha puesto en ese lugar para que le sirva al líder. Y sabes qué, hermano, no me hagan meterme en esta cosa, porque la voy a decir. Cuando Moisés y Josué, cuando la transición de Moisés a Josué, Dios tuvo que cambiar muchas cosas en Josué. Josué creía que no era capaz. Josué creía que no tenía la dimensión de Moisés, porque este hombre que estuvo en el Sinaí hablando con Dios frente a frente, este fue el hombre que recibió las tablas de la ley. Este fue el hombre que Dios llamaba. A nadie más subía al monte a hablar con Dios. ¿Solamente quién? Moisés. Ahora, ¿quién iba a recibir ese liderazgo, esa responsabilidad? Josué. En ese periodo de transición de liderazgo, Dios tuvo que cambiar a Josué. Dios tuvo que cambiarlo totalmente, entender a Josué y darle a entender a Josué que era necesario que él recibiera lo que Dios le estaba dando, porque él era que va a dirigir el pueblo más adelante. Ahora bien, Dios comienza a transicionar líderes, hombres y mujeres de Dios en este lugar, porque la responsabilidad que van a tener más adelante es una responsabilidad que va a ser 100 veces mayor a la que tienen ahora. No sé si tú lo estás creyendo, hermano. Si te multiplicas por 1000, la estructura que Dios está rompiendo en tu vida, te sientes incómodo porque Dios está rompiendo. Te sientes incómodo porque Dios está cambiando. Y los cambios no nos gustan a nosotros. A la carne no le gustan los cambios. Y es por eso que te sientes incómodo. Es porque Dios está rompiendo patrones en tu vida que a Él no le agradan. Es porque Dios está rompiendo patrones en mi vida que a Él no le agradan. Es porque Dios está cambiando cosas. Dios está cambiando cosas de nosotros que va a ser para liberar y libertar a otra persona al cual Dios no ha mandado. Santo sea el nombre de Dios. Diga conmigo, transición.
No se me puede olvidar esta palabra porque lo estamos viviendo constantemente. Cuando usted de un momento a otro cambia de posición es porque ha visto una transición en su mente. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros es transicionando nuestra mentalidad. Ya no nos vamos a confiar en las cosas que tenemos alrededor, no. Nos vamos a confiar en las cosas que ha dicho de nosotros sobre nuestra vida. Santo sea el nombre de Dios. Deme un segundito, hermano, no me hagan meterme en ese fuego, como dice un hermano ya. La historia judía no ha enseñado esto. Dios tuvo que procesar a su pueblo para poder recibir la promesa del Hijo. Dios tuvo que procesar a su pueblo para poder llegar a la tierra prometida. 4 generaciones se murieron, ¿verdad? 4 generaciones se murieron en el desierto. Esas generaciones no transicionaron. Esas generaciones no cambiaron. No escucharon el llamado de Dios. Pero yo estoy hablando con una generación que conoce el Espíritu Santo y conoce la palabra de Dios y conoce el llamado. Yo estoy hablando con una generación que Dios ha puesto ahora ¿para qué? Para adueñarse totalmente de la promesa y la profecía que Dios ha dado sobre su vida. Yo estoy hablando con una generación en este tiempo que saben que las cosas que Dios va a hacer son cosas ilimitadas, son cosas que tal vez el hombre no está viendo, no está palpando, pero Dios la ha puesto en tu corazón y la ha puesto en tu espíritu. Yo estoy hablando con una generación que día tras día están inventando algo nuevo para llegarle a las almas. Yo estoy hablando con una generación que día tras día le presenta un proyecto nuevo a la pastora para poder trabajar con los nuevos creyentes. Yo estoy hablando con una generación que tiene marquetas en su casa para cuando estemos en el templo presentarle al liderazgo el modo que vamos a trabajar. Yo estoy hablando con personas que están absorbiendo totalmente la visión del líder. Esta es una generación que está dispuesta, abierta para los cambios que Dios va a hacer. Esta es una generación que está dispuesta y totalmente esperando el gran milagro de Dios que va a acontecer en nuestra vida. Yo estoy hablando con una generación que va a conocer y va a experimentar el último mover de Dios sobre la tierra. Yo estoy hablando de una generación que Dios ha puesto en esta congregación. ¿Para qué? Para que totalmente venga a depender de Dios y no a depender de lo que diga lo que están gobernando en esta tierra. Resumiendo todo esto, hermano, yo estoy hablando con una generación que está pendiente a los edictos del rey, no a los edictos del senador ni el presidente. Santo sea el nombre de Dios. Alguien que se ha adueñado de la palabra de Dios. Esto no es motivación, hermano, es la palabra de Dios que se está cumpliendo en nuestra vida. Cuando leemos la palabra de Dios, te pueden decir que eres motivador. No, cuando lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo te enciende, te hace saltar de donde estás y comienzan a trabajar sin que nadie te mande. Cuando comienzas a leer la palabra y se te mete por los oídos, por los tuétanos de los huesos, y ¿sabe qué? Y comienzas a experimentar el cambio que Dios está haciendo en tu casa, en tu familia, y que la dificultad de que estás viviendo en ese momento es porque Dios te está transicionando, te está moviendo de un lugar pequeño a un lugar más grande. Todavía no me he entrado a los odres, hermano. Tranquilo, que vamos a llegar ahí ahora. Santo sea el nombre de Dios. Y si buscamos ejemplos de transición, hermano, tenemos miles de ejemplos en la palabra. Pero por eso esta es la introducción de esta serie de estudios que estoy haciendo. Reforma, cambios y transición. Esta es una serie de estudios, hermano, que yo estoy experimentando en mi vida, la estoy viviendo, pero también la estoy escribiendo para el momento que Dios me dé la oportunidad de hablar de ella, sea de bendición para ustedes y para aquellos que la escuchen. Porque nosotros no vamos a hablar de otra cosa, sino de la que el Espíritu Santo nos hace vivir a nosotros. Amén. Y otra cosa yo siempre tengo en claro, que es que el Espíritu Santo solamente va a permitir que tú hables de lo que hayas vivido. Amén. Yo no puedo hablar de un milagro si no lo he experimentado. No puedo hablar de transición si no he sido transicionado. No puedo hablar de reforma si no he sido reformado. Yo no puedo hablar de salvación si no he sido salvado, o de perdón si no he recibido el perdón. Por lo tanto, usted nunca va a hablar de algo que el Espíritu Santo no ha hecho en usted. Santo sea. Santo sea el nombre de Dios. Grande y poderoso es el Señor. Grande y poderoso es Dios. Santo sea el nombre de Dios. Tengo una ayuda aquí, hermano, así que tranquilos. Pasaron 200 años, hermano. El imperio persa gobernó por casi 200 años al pueblo de Israel. Es tanto así, citaba ahorita la palabra de Jesús en la cruz, que era en arameo. Hay procesos que no solamente hacen cambiar tu fe, hermano. Hay procesos también que hacen cambiar tu forma de vida y tu forma de hablar. Hay procesos de transición en tu vida que te van a ayudar a entender que es grande lo que Dios tiene para ti.
pero hay procesos de transición en tu vida que te pueden hundir si estás ahorita. Es necesario que nosotros enfoquemos, pongamos nuestros ojos espirituales en lo que Dios está haciendo. Porque en un proceso de transición, la lengua que nosotros no controlábamos, la que habla en Santiago 4, ¿verdad? Esa lengua que debemos de controlar, que es pequeña pero que gobierna el cuerpo. Que gobierna el cuerpo, ¿verdad? Nos habla que nosotros totalmente nos vamos a adueñar de ella y le vamos a poner un lazo. Va a ser como el hierro que le ponemos al caballo, ¿verdad? Para controlarlo. Por lo tanto, en un proceso de transición, hermano, en un proceso de transición, esa lengua que nosotros no podíamos controlar, que a veces la metíamos en todo tema, nos metíamos en todo tema hasta sin saberlo, Dios la va a utilizar ahora para solamente bendecir. Porque no pueden salir dos aguas de una misma fuente, o es salada o es dulce, o es caliente o es tibia. Por lo tanto, Dios a nosotros no solamente nos va a transicionar mentalmente, sino que nuestra forma de hablar va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a tomar control y dominio de nuestro espíritu y nuestro cuerpo completamente. Cuando somos transicionados somos cambiados. Cuando somos transicionados somos movidos. Cuando somos transicionados somos afirmados en lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y es que cuando somos afirmados en lo que hemos creído, entonces ahí es que Dios toma el control totalmente de nuestra vida. Santo sea el nombre de Dios. No vamos a depender de una opinión de alguien que está contra nosotros. No, ya la opinión del vecino, del que está contra nosotros, vamos a arrodillarnos y vamos a orar por él, porque hemos sido cambiados, hemos sido transicionados. Vamos a mostrar el amor hasta los que nos odian. Vamos a mostrar el amor hasta los enemigos que tenemos más cercanos. ¿Por qué? Porque hemos sido cambiados. Es muy fácil mostrar amor por el que nos aman, pero vamos a aprender en un proceso de transición que debemos mostrar amor hasta por los que nos odian, como dice la palabra. Y lo vamos a experimentar, hermano. Vas a estar viviendo momentos difíciles donde hasta tus propios hijos se van a levantar contra ti, y cuando se levanten tus hijos contra ti vas a entender que es que Dios está haciendo algo, viene algo grande para ti, y por lo tanto se ha levantado el enemigo a través de tus propios hijos. Y es necesario que entendamos esto. Tal vez tus hijos muchas veces se van a volver rebeldes y van a querer controlarte, quizás hasta golpearte, pero ¿sabes qué? Lo que Dios ha puesto sobre ti, cuando te pongas de rodillas, se va a romper sobre lo que el enemigo quiere hacer sobre él, porque es que está siendo transicionado, y el enemigo sabe que no te puede dejar tranquilo en un proceso de transición, porque si completas la transición, sabe que hay problema para él. Cuando es una mujer, un hombre de Dios es transicionado, no importa lo que el enemigo haga alrededor, la bulla, no importa los ruidos, no importa los terremotos, no importa las lluvias que ven alrededor, es un hombre que se va a mantener firme porque ha sido transicionado por Dios. Es una mujer que ha sido transicionada por Dios y está segura de lo que Dios está haciendo. Santo sea el nombre de Dios. Santo sea el nombre de Dios. Es normal que en un proceso de transición el enemigo se levante. Es normal. Santo sea el nombre de Dios. Es normal que en un proceso de transición los que están alrededor tuyo aparezcan 8 o 5 que tengan una visión diferente a ti, pero hay 2 que van a venir seguros. Hay 2 que van a venir con una visión muy semejante a los 12 espías, que 10 dijeron que no y 2 dijeron que sí. En un proceso de transición, los hombres y mujeres de Dios que están implementando la visión de liderazgo, la visión que Dios ha puesto, van a experimentar el mismo crecimiento que su líder. ¿Sabe qué? Así como su líder ha sido expandido, así mismo van a ser expandidos ellos en todo lo que hacen. Como su líder fue bendecido, así mismo van a ser bendecidos en todo lo que hacen. Y hay un secreto en esto, hermano. Es que la obediencia en un proceso de transición juega un papel tan importante que cuando nosotros estamos siendo transicionados y obedecemos a Dios y a nuestro liderazgo, nosotros también vamos a experimentar las mismas bendiciones que el líder experimenta. Un ejemplo de ello es esto. Cuando Josué adquirió ese liderazgo, ¿quién fue Josué? Era el mismo el que estaba allá, el que se hablaba al principio, que estaba con duda para recibir el liderazgo. No era el mismo hombre, era un hombre de fe, era un hombre que estaba totalmente transicionado. Desde que Dios había puesto su visión diferente hacia los 10 espías, él y Caleb eran hombres totalmente diferentes, veían las cosas diferentes y estaban sujetos ¿a qué? Sujetos al liderazgo de Moisés. Aquellos se fueron separados de la visión. ¿Se habla de ellos hoy en día? No se habla de ninguno de ellos. ¿De quién se habla? De Caleb y Josué. Por lo tanto, cuando somos transicionados, nosotros no solamente recibimos lo del cielo, sino también que nos adueñamos de la visión terrenal. Amén. Santo sea el nombre de Dios. Santo sea el nombre de Dios. Un cambio en nuestra vida es algo que va a traer incomodidades, inconformidades. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se acomoda a las cosas fáciles, pero nuestro espíritu día tras día se incomoda y se vivifica. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que desde Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, y solamente ¿quién? Los valientes lo arrebatan. Pero ¿sabe qué? Esta valentía no significa a la valentía como hombre que tenemos en el corazón. No, son los valientes que se levantan día tras día a llevar la palabra. Son los valientes que se ponen de rodillas, que interceden día tras día por un pueblo que sabe que está pendiente y que quiere ganar las almas.
¿Cuánto aplauden la gloria de Dios, hermano? Aleluya. Ese aplauso me dio el chance para tomar un poco de agua, hermano. Odres nuevos, odres viejos, vino viejo, vino nuevo. En un proceso de transición. En estos procesos de transición que vivimos, hermano, Dios es necesario que nos transfigure totalmente. Y como Jesús, no transfigurarnos para ir al cielo. Utilizo esta palabra porque el proceso de humanización desaparece. O sea, nosotros no vamos a ser creyentes espirituales. Aunque andamos en la carne, vamos a ser unos creyentes espirituales porque vamos a estar pendientes solamente de las cosas espirituales en Dios. En este proceso de transición, nosotros vamos a ser renovados como una vasija que se va a hacer depositar una nueva unción, un nuevo mandato de Dios. Se va a depositar un nuevo orden de Dios sobre nuestra vida. Y es que si habla del odre viejo, se habla del odre nuevo, se habla del vino nuevo y del vino viejo. Jesús le hace esta referencia a los fariseos porque habían pasado un proceso de transición y los fariseos se adueñaron tanto de las costumbres, de lo legal, se adueñaron tanto de lo establecido en la palabra, se llenaron tanto de las cosas que había que hacer correctas en ese tiempo, se basaban tanto en su vestimenta, en su estilo piadoso de vivir, en una manera piadosa de guardarse, que era totalmente separada de Dios, que a Dios no le agradaba, y ellos no pudieron entender lo que Jesús le estaba diciendo en esta parábola. Esa es la primera parábola que Jesús le refiere a ellos. Es lo primero. Dios no va a echar una unción nueva en una vasija vieja. Eran personas que no habían sido renovadas, hablaban de la palabra, vivían de la palabra, pero no habían sido renovados, no habían sido transicionados, hermano. Pasaron todo ese tiempo dentro de ellos estudiando la palabra y no habían sido transicionados. Sin embargo, las personas que Dios escoge alrededor de Jesucristo, oiga, ¿quiénes son? Un pescador, un cobrador de impuestos, ¿verdad? Un ladrón, alguien que nadie conocía, personas que eran totalmente rechazadas por la sociedad. Por lo tanto, en el proceso de transición, Dios va a transformar aquellas cosas que no sirven a tu alrededor para utilizarlas como algo grande en tu vida y en tu ministerio. Aquello que el hombre creía que no servía, Dios lo va a traer y lo va a transicionar. ¿Para qué? Para que sean cambiados y Dios mostrar su gloria sobre ellos, en ellos y a través de ellos. Si me hablas de Pedro, hermano, Pedro era un pescador. Si me hablas de Mateo, que es el que acabo de leer, era un cobrador de impuestos. No había nadie más odiado que un cobrador de impuestos, porque es que le tenía una carga día tras día al pueblo, y cada vez que usted iba a entrar tenía que pagar, cada vez que alguien iba a entrar tenía que pagar esos impuestos. Era la carga, eran los más odiados en ese tiempo. No eran los soldados del ejército griego, del ejército romano los odiados, no. Los más odiados eran los cobradores de impuestos, porque eran judíos, pero trabajaban para ese imperio. Entonces ellos mismos se aprovechaban y les cobraban al pueblo, y los mismos judíos odiaban a esta gente. Entonces Dios toma a alguien odiado, lo transforma, lo transiciona totalmente, y ahora viene a entregar todo lo que se había robado, lo entrega a disposición del pueblo, lo entrega a lo que se le había robado, y Dios hace la obra sobre este corazón que ha sido totalmente cambiado, ha sufrido una reforma, ha sufrido un cambio, y ahora solamente que está a la merced del Señor. Cuando nosotros somos transicionados, solamente estamos esperando que Dios nos llene para ser usado por Él. Cuando somos transicionados, nosotros nos vemos más allá de Dios. Cuando somos transicionados, nosotros dependemos totalmente de Él, porque Él es que tiene el control de nuestra vida y de nuestro corazón. Santo sea el nombre de Dios. Yo me río, hermano, porque los fariseos no entendieron lo que Jesús le estaba diciendo. Ustedes no han cambiado. Su corazón está totalmente separado de mí. 400 años han pasado desde ese entonces, y ahora hay una manifestación. Hay una voz que salió después de esos 400 años. ¿Cuál fue esa voz? La voz de Juan el Bautista, que lo llamó a enderezarse. Ellos escucharon a Juan el Bautista, y cuando iban donde Juan el Bautista, le dijo lo siguiente: pero generación de víbora, ¿quién ha enseñado a ustedes a escaparse de esta idea venidera? Ustedes no han cambiado, no han sido transformados, por eso ustedes no pueden recibir lo que viene después de mí. Lo que viene después de mí, yo estoy bautizando en agua, dijo Juan, ¿verdad? Pero ahora van a ser bautizados, ¿verdad? ¿En qué? En Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, nosotros, cuando pasamos un proceso de transición, ya no solamente el bautismo ha hecho que el viejo hombre se vaya y venga un nuevo hombre, no. Ahora, luego de pasar este proceso de transición, nosotros vamos a experimentar la llenura del Espíritu Santo, y el fuego nos va a acompañar día tras día en nuestra vida. Ese fuego va a estar en nuestro corazón, ese fuego va a estar en nuestra mente, ese anhelo, ese deseo, ese hambre de recibir de Dios, esa atención que nosotros merecemos del Padre, esa atención que queremos recibir
recibir del Padre, así como Albert el salmista, ¿verdad? Así como Albert el salmista que en pecado fue concebido y fue dado a luz en pecado. ¿Sabe qué? El salmista entendió que él era cambiado por Dios y que Dios era que lo iba a transicionar. Si Dios habló del corazón de este hombre que era conforme al de él, era porque Dios lo cambió totalmente, porque en nosotros no hay nada bueno. Es necesario que entendamos que hemos sido transicionados a recibir lo grande de Dios, porque Dios ha manifestado su amor y su misericordia en nosotros. Nada en nosotros puede hacer mover a Dios a favor de nosotros. No, Dios se mueve a favor de nosotros por su amor y su misericordia. Dios no transforma porque es necesario que lo seamos transformados. Si Dios no nos transiciona, no vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y hay veces, hermanos, que le corremos a la transición, que le corremos a los procesos. Cuando yo entendí esto, yo hice como Pedro: no me lave los pies, lávame completo, méteme completo. No solamente me lave los pies, lávame completo. Y yo: no, Dios mío, pero si yo estoy siendo transicionado, no, méteme el proceso de transición completo, porque yo lo que quiero ser es transformado. Yo no quiero que haya nada humano en mí, no quiero que haya algo que me separe de ti. Yo quiero ser usado por ti, no quiero que nada limite tu presencia en mi vida. Yo quiero ser transicionado, porque lo que tú vas a hacer en mi vida es algo grande. Y si sigo pensando como hombre, no voy a llegar a donde tú me quieres llevar. Yo quiero ser transicionado. Dile que está a su lado: yo quiero ser transicionado, yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado, yo quiero ser reformado, porque lo grande que tú tienes para mí no va a ser con mi estructura, va a ser con la que tú vas a poner en mí. Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Todavía estamos viviendo, hermanos, tiempos donde la palabra y la gloria de Dios se manifiesta de manera incondicional. Dios es incondicional, hermano. Dios no se mueve. Dice que la palabra que Él no tiene sombra de variación. Dios no cambia, Él es el mismo. Y así como los fariseos en ese momento no estaban preparados para recibir este vino nuevo, se iba a derrocar, se iba a romper totalmente el odre. Pero no te he definido la palabra odre. La palabra odre, escúchame, hermano, te la voy a definir. La palabra odre era un recipiente que se hacía con el cuero de la cabra. Se cosía, se pegaba todo alrededor, excepto la parte del cuello por donde se introducía el vino o el agua que se guardaba. Se utilizaba como envase para trasladar de una distancia a otra el líquido y para conservar también el vino en bodegas. Por lo tanto, es necesario que para nosotros ser odres nuevos hay una muerte. Santo. Lo voy a repetir otra vez. Es necesario que para nosotros convertirnos en un odre nuevo hay una muerte. Para tomar el cuero tuvo que morir la cabra. Para Dios utilizar lo de Él, lo que ha depositado en nosotros, tenemos que morir nosotros. En el proceso de transición no solamente vas a sufrir, vas a morir, lo vas a sentir el dolor de la muerte, vas a sentir que no vas a poder hacer nada de tu carne. Va a morir tu carne totalmente, va a morir tus deseos carnales, va a morir tus pensamientos, van a morir tus deseos y te va a volver totalmente dependiente de Dios. Vas a morir en todo, vas a morir en todos los renglones, en lo económico, vas a morir en lo profesional, vas a morir en siendo padre, vas a morir en siendo hijo, vas a morir siendo abuelo, vas a morir en todo tu proceso carnal, en todo lo que eres vas a morir, porque Dios no quiere nada tuyo. Dios lo que quiere es lo que ha depositado en tu vida. Dios va a quitar todo aquello que es tuyo y Él va a comenzar a relucir lo que Él ha depositado en ti. Lo que Él quiere que resplandezca de ti, Dios lo va a hacer que se vea. ¿Sabes qué? Hay personas que han sido sufridas en esta vida, hay personas que han sido abandonadas por su padre, hay personas que han experimentado la soledad. En la transición se experimenta la soledad, y ¿sabe qué? En ese momento es cuando Dios se revela y dice: yo estoy aquí contigo, yo te he transicionado, yo te he llevado hasta ahí, yo te he llevado hasta ahí porque quiero que cambie, yo te he llevado hasta ahí porque te quiero diferente, yo te he llevado hasta ahí, yo he permitido que viva eso porque te quiero diferente, yo he permitido que viva eso porque te quiero diferente. Ahora dígale usted a Dios: quiero ser transicionado. Santo sea el nombre de Dios. En una ocasión, hermano, antes de yo entender estos procesos, yo me senté y me puse a orar. Y yo: pero Dios mío, mi mamá se murió cuando yo tenía 8. Viene mi papá y se muere cuando yo tengo 20 o 19. Y yo me siento yo vivía solo y yo pertenecía a un grupo de jóvenes terrible. Suerte que estaba rodeado de jóvenes que siempre buscaban a uno y todo eso. Y llegues en ese proceso de transición, hermano, de cambio, donde Dios estaba quitando muchas cosas de mi vida y de mi corazón. Yo estaba muerto. Lo único que yo tenía era la fe. Lo único que tenía era la fe.
Lo único que yo experimentaba, lo bueno que experimentaba era cuando estaba en la congregación o recibía algo de Dios. Eso era lo único bueno que estaba experimentando. Y es que usted llega un momento, hermano, cuando usted está siendo cambiado, que esa carne está muriendo, que esa carne Dios le está dando muerte en su vida, que el Espíritu Santo la está quebrantando. El enemigo trata de poner muchas veces depresión, trata muchas veces de poner desánimo, trata de poner muchas cosas, desaliento, cosas, nada bueno en usted trata de poner el enemigo. Y Dios aprovecha ese momento para hacerte ver a ti que el que te está haciendo vivir esos momentos es Él. Y Dios es tan amoroso y tan grande que de repente manda una persona y te dice lo que viviste en la mañana, viene y te lo dice en la noche. Dios es tan amoroso y tan grande y viene y te lo dice a través de alguien. Y Dios siempre tiene una persona ahí, siempre tiene una persona ahí para cada proceso. Y ustedes no han visto hermano, que en estos 400 años que yo acabo de darle una pincelada de historia, el pueblo de Dios estaba totalmente separado de Dios, abandonado. Y no desapareció. Véalo. Estamos hablando como de 4 o 5 imperios que pasaron por encima del pueblo de Dios. Cambió su lengua, cambió su cultura, cambió su forma de hablar, cambió su forma de adorar. Era tan fuerte que esta conquista que se comparaba con el culto de Baal entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El helenismo, el griego que trató de meter estas personas, estos imperios, al pueblo de Dios. Era tan grande esta costumbre que la iban a separar totalmente del pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo no desapareció. Vivió tantas dificultades, vivió tanta persecución, tanta opresión y no desapareció. Vivió tanto encarcelamiento, vivió tantas golpeadas y no desapareció. Sufrió tantos cambios en las leyes, sufrió tantas prácticas inmundas alrededor de ellos y el pueblo no desapareció. El enemigo siempre trató de desaparecer el pueblo de Dios, pero no lo logró. Y eso es lo que trata el enemigo cuando estamos siendo transicionados, hermano. Es que nosotros desaparezcamos, que desaparezca la fe de nosotros en Dios. Y es lo contrario. Cuando Dios nos transiciona a nosotros es para que nosotros nos afirmemos y creamos en Él. Es para que nuestra fe crezca. Es para que nuestra fe sea firme. Es para que nuestra fe día tras día sea movida a grandes niveles. A grandes niveles. No a nada que tenga que ver con lo mezquino, con lo pequeño. A nada que tenga que ver con la necesidad. No. Nosotros cuando somos siendo transicionados es porque Dios quiere algo grande en nuestra vida. El pueblo de Dios intentaron desaparecerlo totalmente de la faz de la tierra. Quisieron quitarlo. Hasta hoy en día todavía intentan, hermano. Y sabes que por más misiles, por más ataques que el enemigo le lanza al pueblo de Dios, el pueblo de Dios lo que hace es que se expande más día tras día y recibe más ayuda de parte de Dios. ¿Sabes qué? Por más ataques que estés recibiendo en tu proceso de transición, no te detenga. Por más ataques que estés recibiendo, por más oferta del enemigo que reciba, no la aceptes, no te detenga, porque sabe el enemigo que si la acepta te va a quitar de un plan divino que Dios ha puesto sobre ti, y ese plan de Dios va por encima de todo lo que el mundo te puede ofrecer, de todo lo que el mundo te puede ofrecer. Lo que Dios ha puesto sobre ti vale más que todas las cosas buenas que el enemigo te pinta. Lo que Dios ha puesto sobre ti vale más que todo el dinero que tenga guardado esta nación. Lo que Dios ha puesto sobre ti vale más que todo aquello que puedan mandarte a ti o que puedan guardarte. Te van a ofrecer seguridad, pero la seguridad de Dios. Te van a ofrecer villas y castillas, como decimos, pero esos castillos se van a derribar con el primer viento que sople, huracanado. Con el primer huracán que venga se va a ir. Cuando estamos en transición, hermano, en este proceso de transición, nosotros vamos a entender que las cosas que Dios tiene para nosotros no se mueven con este mundo. Cuando somos transicionados, hermano, vamos a entender que las bendiciones que llegan de Dios, ningún enemigo las puede quitar. Cuando somos transicionados por Dios, nosotros entendemos que el esposo rebelde, que la esposa rebelde, que el hijo rebelde, que el vecino rebelde que tenemos, Dios lo está cambiando a través de nuestra oración. Y cuando más se levantan es porque sabemos que Dios lo está transformando en su corazón. El enemigo no quiere que lo haga. Por lo tanto, nosotros somos llamados a transicionar día tras día. Y es que la transición a nosotros nos va a hacer un hombre, una mujer de Dios más firme. Y vamos a entender que nosotros vamos a ser transicionados porque el vino nuevo que Dios tiene para este tiempo es para nosotros los que estamos siendo transicionados. Ese vino va a ser para nosotros, ese vino va a ser para nuestra familia. Ese Espíritu Santo, esa dimensión que vamos a vivir en el Espíritu es para nosotros porque hemos sido transicionados y vamos a recibir el Espíritu de Dios. Santo sea el nombre de Dios. Tiempos y procesos de transición, hermano. Vamos a sentir soledad. Con esto finalizo. Vamos a sentir soledad.
tenemos que entender que en este proceso de transición muchas veces nuestro ministerio, nuestra profesión puede llegar a estar estancada porque estamos siendo procesados por Dios. ¿Sabes qué? Para quitarnos todo aquello que está a nuestro alrededor y no le agrada. También vamos a experimentar, hermano, en este proceso de transición, en este periodo, que aunque muchas veces nos sintamos tristes, que aunque muchas veces nos sintamos solos, Jesús lo experimentó, pero Él sabía que aunque triste en la noche, ¿verdad?, estemos, el gozo vendrá en la mañana, dice la palabra. Y vamos a entender que la oscuridad tiene que irse de nuestra vida, que aunque la oscuridad aprieten, día tras día sobre detrás de nosotros y alrededor de nosotros, nosotros vamos a estar llenos de luz, porque lo que Dios ha depositado en nosotros es luz, es agua y es pan, y vamos a salir a alimentar, vamos a salir a darle luz, y vamos a salir también a darle agua al sediento, porque hemos sido transicionados y aquellos necesitan ser cambiados a través de nosotros. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga en esta mañana. Santo sea el nombre de Dios. Santo sea el nombre de Dios. Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Aprovecho este espacio. Si hay algún amigo aquí, si hay algún amigo o amiga que necesita ser transicionado en Dios, que necesita pasar de muerte a vida, que necesita pasar y experimentar, santo sea el nombre de Dios, experimentar el proceso de transición en su vida. Este es el momento. Este es el momento. Santo sea el nombre de Dios. Este es el momento que Dios ha dicho que es agradable para que vengas a los pies de Él. No estás aquí por casualidad, no estás aquí por pura coincidencia. Es porque Dios lo ha permitido, ha abierto el espacio para que reciba lo que tienes que recibir en este día.